Imagina que un día te despiertas y te das cuenta de que todo lo que creías sobre el sentido de la vida puede estar basado en una suposición sin demostrar. Es incómodo, lo sé, pero ¿y si la pregunta más antigua de la humanidad, ¿existe Dios?, no tuviera que ver con la fe, sino con la lógica? En este vídeo cruzaremos las fronteras entre la creencia, la filosofía y la razón, y tal vez al final ya no veas el mundo de la misma manera. ¿Qué hay detrás de la idea de un Dios perfecto y todopoderoso cuando la realidad que nos rodea parece todo menos perfecta? Durante milenios, hombres y mujeres de todas las culturas han buscado esta respuesta. Algunos han encontrado consuelo en la fe, otros han encontrado dudas en la razón. Pero si queremos entender esta pregunta con honestidad, debemos empezar por mirar el mundo tal y como es, no como nos gustaría que fuera. El sufrimiento, las tragedias, las enfermedades, los desastres. Si realmente existe un Dios amoroso y omnipotente, ¿por qué permite tanto caos? Esta pregunta se conoce entre los filósofos como el problema del mal. Si Dios es todopoderoso, puede evitar el sufrimiento. Si es infinitamente bueno, querría evitarlo. Y, sin embargo, el sufrimiento existe. ¿Qué nos dice esto? Que tal vez no estemos tratando con un ser perfecto, sino con una contradicción que llevamos como herencia cultural. Muchos tratan de justificarlo diciendo que el mal es una consecuencia del libre albedrío, que Dios nos dio la libertad y con ella vino el dolor. Pero eso no explica las tragedias que no dependen de las decisiones humanas. Terremotos, enfermedades congénitas, hambre, estas cosas no son el resultado de la libertad, sino de la estructura misma del mundo. Y si el mundo es obra de Dios, entonces el defecto está en el diseño. Piénsalo, si un ingeniero humano construyera un puente que se derrumbara sobre personas inocentes, diríamos que fue negligente. Pero cuando miramos un universo lleno de imperfecciones, lo llamamos misterioso. ¿Por qué aceptamos los defectos cósmicos como perfección divina? ¿Nos han enseñado a ver amor donde solo hay casualidad? Profundicemos un poco más. Si Dios se describe como infinito, más allá del tiempo, el espacio y la materia, ¿cómo puede actuar dentro de ellos? Crear, escuchar, decidir, castigar. Todas estas acciones requieren secuencia, causa y efecto, pero fuera del tiempo no hay antes ni después. Entonces, ¿cómo puede actuar un ser atemporal? Es como intentar mover una pieza en un juego que aún no ha comenzado. Y hay otra pregunta aún más desconcertante. Si todo lo que existe necesita una causa, ¿quién causó a Dios? Muchos responden, Él siempre ha existido. Pero esa explicación solo empuja el misterio un paso más allá. ¿Por qué no podría el universo también haber existido siempre? Si aceptamos que algo puede ser eterno y sin causa, el cosmos mismo puede ocupar ese lugar sin necesidad de un creador sobrenatural. La ciencia llama a esto simplicidad lógica, la famosa navaja de Occam. Cuando hay dos explicaciones posibles, la más simple tiende a ser la correcta. Y cuanto más avanzamos en nuestra comprensión del universo, menos espacio hay para un Dios interviniente. En la antigüedad, el trueno era la voz de los dioses. Hoy sabemos que es solo una descarga eléctrica. El sol fue venerado en su día como una deidad. Ahora entendemos que es solo una estrella ordinaria. Con el tiempo, el Dios de los huecos, el que habitaba en lo que no entendíamos, ha sido relegado a un rincón cada vez más pequeño de nuestra ignorancia. Y sin embargo, mucha gente sigue afirmando que la ciencia no lo explica todo. Eso es cierto. Pero la ausencia de una respuesta no es prueba de la divinidad. Decir Dios lo hizo es lo mismo que renunciar a hacer preguntas. Y aquí va una pregunta para ti. Si todo lo que creemos puede haber sido creado por miedo, por valentía o por necesidad, ¿qué sientes realmente cuando piensas en Dios? Escribe en los comentarios. Quiero entender, no solo creer. Ahora, piensa en algo que quizá nunca te haya dicho. La forma en que creemos depende más del lugar donde nacimos que de lo que es realmente cierto. Si hubieras nacido en la India, quizás serías hindú. En Arabia Saudí, probablemente serías musulmán.
en Estados Unidos, seguramente serías cristiano. La geografía moldea la fe más que cualquier revelación divina. ¿No te parece curioso? Si Dios es universal, ¿por qué está dividido por fronteras, idiomas y doctrinas? Esta simple observación por sí sola desmonta la idea de una verdad religiosa única, porque si el Creador realmente quisiera revelarse a la humanidad, no habría dejado que la fe dependiera de la latitud o la cultura. El hecho de que tengamos miles de religiones, cada una de las cuales afirma poseer la verdad, sugiere que tal vez todas ellas sean solo reflexiones humanas que intentan dar forma a lo desconocido. Cada pueblo creó dioses a su imagen y semejanza, algunos celosos, otros vengativos, otros generosos. Los dioses de ayer se parecían a los reyes de su época, poderosos, exigentes, temidos. Y lo más curioso es que, cuanto más evolucionaban las civilizaciones, más abstractos, distantes e invisibles se volvían los dioses. Quizás no porque se acercaran a la verdad, sino porque empezaban a perder sus rostros. Y si toda esta búsqueda de un Dios fuera de nosotros mismos, fuera en realidad un espejo, un intento inconsciente de explicar lo que sentimos dentro, pero no podemos nombrar, quizás hemos proyectado en las nubes lo que tememos reconocer en nuestras almas, el vacío, la incertidumbre, el miedo a la finitud. Pero esperen un momento. Si Dios no es una presencia externa, sino una construcción interna, ¿qué cambia eso sobre quiénes somos? ¿Qué sucede cuando lo divino que siempre hemos colocado en el cielo decide mirarnos a través del espejo? Hablemos de los libros sagrados, esas obras que dieron forma a imperios, guerras y civilizaciones enteras. La Biblia, el Corán, los Vedas, la Torá. Todos afirman contener verdades absolutas, reveladas directamente por Dios. Pero cuando los miramos de cerca, notamos algo incómodo. Reflejan más la época en que fueron escritos que cualquier eternidad. Estos textos están llenos de contradicciones, pasajes morales obsoletos y explicaciones sobre el mundo que la ciencia ya ha demostrado imposibles. La Tierra creada en 6 días, la edad del planeta en apenas miles de años. E incluso ante la evidencia contraria, muchos siguen tratando de adaptar la realidad para que encaje en las páginas, en lugar de ajustar su fe a la realidad. Esto no hace que la fe sea menos hermosa, pero nos obliga a cuestionar la fuente de su autoridad. Porque si algo proviene de un Dios perfecto, ¿por qué habría que reinterpretarlo cada siglo? ¿Por qué un ser omnisciente se expresaría de una manera tan ambigua que genera tantas religiones y disputas? La verdad es que los textos sagrados revelan menos sobre un creador y más sobre la criatura. Son retratos de mentes humanas que intentan comprender el universo con el conocimiento limitado que tenían. Y quizás sea precisamente por eso por lo que siguen fascinándonos, porque hablan más de nosotros que de cualquier deidad. Pero hay una pregunta que resuena en el silencio de todo ello. Si los dioses fueron creados a nuestra imagen, ¿qué ocurre cuando dejamos de creer en ellos? ¿Pierde el mundo su significado? ¿O descubrimos por fin el poder de crearlo por nosotros mismos? Muchos creen en Dios porque sienten algo, una presencia, un consuelo, una paz que parece provenir de otro lugar. Y no se puede negar que estas experiencias son reales para quienes las viven. Pero el hecho de que algo se sienta no significa que sea sobrenatural. El cerebro humano es una máquina compleja, capaz de producir estados mentales intensos, visiones, éxtasis y sensaciones trascendentales. Los cristianos dicen que sienten la presencia de Jesús. Los musulmanes sienten el poder de Alá. Los hindúes afirman conectar con sus dioses. Los budistas hablan de la iluminación. Todas estas experiencias son reales para quienes las viven, pero no pueden ser todas ciertas al mismo tiempo en un nivel absoluto, porque se contradicen entre sí. Esto nos lleva a pensar, tal vez no estemos experimentando lo divino, sino más bien el poder de la mente humana. Y lo más fascinante, cuanto más estudiamos el cerebro, más nos damos cuenta de que lo que llamamos espiritualidad puede ser solo un efecto natural de la conciencia, un reflejo del deseo humano de pertenecer a algo más grande, de encontrar un propósito donde la vida parece caótica. Pero
si la fe es una creación mental, también es una necesidad emocional. El miedo a la muerte, el miedo al azar, el miedo a ser solo polvo cósmico en un universo indiferente, todo esto nos lleva a buscar una presencia que garantice que hay un significado, incluso cuando no hay respuesta. Y quizás ahí radique la pregunta más dolorosa. Necesitamos creer en Dios no porque exista, sino porque no podemos soportar la idea de que pueda no existir. La religión siempre ha ofrecido consuelo. Promete que el dolor tiene un propósito, que la pérdida será compensada, que la injusticia será reparada en otra dimensión. Y hay algo profundamente humano en esto, la necesidad de transformar el sufrimiento en significado. Pero si lo miramos con frialdad, estas promesas también sirven como una forma de control, recompensas y castigos para mantener el comportamiento dentro de ciertas normas. La idea de un ojo que todo lo ve ha dado forma a civilizaciones enteras, creando leyes, costumbres y temores que se extienden a lo largo de siglos. Cuando no existía la ciencia para explicar los truenos, los relámpagos o las enfermedades, la religión ofrecía respuestas sencillas y absolutas. Era más fácil decir Dios lo quiso que enfrentarse a la incertidumbre. Pero hoy, en el siglo XXI, seguimos teniendo la misma estructura emocional. Cuando nos enfrentamos a lo que no entendemos, seguimos prefiriendo creer antes que dudar. Seguimos buscando consuelo en lugar de verdad. Y quizá por eso persiste el concepto de Dios. No depende de pruebas, depende de la necesidad. Lo curioso es que al tratar de comprender el origen de todo, cuanto más avanza la ciencia, más nos damos cuenta de que el universo no necesita un creador para existir. La física moderna demuestra que la energía y la materia pueden surgir espontáneamente de las fluctuaciones cuánticas. El cosmos puede ser autoexistente, un sistema cerrado, sin principio ni fin. Pero entonces surge la pregunta que nadie puede ignorar. Si el universo puede existir sin Dios, ¿pueden los seres humanos vivir sin Él? Existe un principio muy simple pero poderoso conocido como la navaja de Ockham. Cuando hay dos explicaciones posibles para un mismo fenómeno, la más simple tiende a ser la más verdadera. Si podemos comprender el universo a través de las leyes de la física, la biología y la química, ¿por qué introducir una entidad sobrenatural que solo complica la trama? En el pasado, los dioses llenaban el espacio de la ignorancia. Eran ellos quienes hacían salir el sol, llover y florecer los cultivos. Hoy en día, entendemos que todo esto es el resultado de procesos naturales, predecibles, medibles y regidos por leyes que no requieren la voluntad divina. Cada avance de la ciencia empuja la presencia de Dios a un territorio más pequeño, el territorio de todavía no lo sabemos. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más avanza el conocimiento, más se desplaza el misterio. El Dios de los huecos, el que habita en lo que no entendemos, siempre parece estar un paso más allá de lo que podemos demostrar. Se convierte en un refugio contra la duda, un refugio emocional donde colocamos lo que aún no podemos explicar. El problema es que cuando utilizamos a Dios para llenar lo que no entendemos, acabamos obstaculizando el propio acto de buscar. Decir, Dios lo quiso así, es el punto final de cualquier investigación. Y quizás sea precisamente por eso, por lo que el pensamiento crítico ha sido combatido como herejía durante siglos. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si, en lugar de destruir la fe, cuestionar fuera la forma más profunda de espiritualidad, el valor de mirar al infinito y decir, no lo sé, pero quiero entenderlo? Ahora pensemos en las innumerables religiones que hay en el mundo, cada una con sus propios dioses, rituales, libros y reglas, cada una afirmando poseer la verdad absoluta. Pero si solo una de ellas tuviera razón, todas las demás estarían equivocadas, lo que significaría que miles de millones de personas han vivido y muerto en vano, engañadas por creencias sinceras pero falsas. ¿Sería eso compatible
compatible con un Dios justo? Es más, si Dios realmente quisiera darse a conocer, ¿por qué dejaría que su mensaje dependiera de traducciones, interpretaciones y disputas humanas? ¿Por qué permitiría que el destino eterno de las personas dependiera de la suerte geográfica de su nacimiento? ¿No habría creado un ser omnipotente un medio de comunicación más directo e inequívoco? Esta inconsistencia revela algo importante. La religión parece surgir más del deseo humano de control que de la revelación divina. Las normas morales, los castigos, las recompensas, todo ello refleja estructuras de poder, no leyes cósmicas. Los dioses de las civilizaciones antiguas eran reflejos de sus gobernantes, autoritarios, celosos, belicosos, y en cierto modo siguen siéndolo. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de este patrón, algo cambia. El miedo comienza a perder su poder. La obediencia ciega da paso a la curiosidad, y con ello surge un nuevo sentimiento, el de la libertad. La libertad de mirar al universo y pensar, quizás no necesite creer para sentir que mi vida tiene sentido. Y aquí es donde surge la pregunta más inquietante de todas. Si no hay un propósito impuesto desde fuera, ¿podemos crear un significado genuino desde dentro? ¿O el vacío nos engulliría sin la ilusión del cielo? A lo largo de la historia, la humanidad ha confundido creencia con verdad. Millones de personas creían que la Tierra era plana, que el Sol giraba a su alrededor, que las enfermedades eran castigos divinos. El hecho de que algo sea ampliamente creído nunca lo convierte en real. Y sin embargo, así es como mantenemos la mayoría de nuestras convicciones espirituales. La fe tiene un poder inmenso, pero también es frágil, porque a diferencia del conocimiento, no necesita pruebas para existir. El miedo, la esperanza o la herencia cultural son suficientes. Y es precisamente por eso que ha sobrevivido a todos los avances de la razón. No depende de la lógica, depende de la necesidad humana de significado. Muchos dicen, pero yo sentí a Dios. Y es probable que realmente sintieran algo, una presencia, una energía, un alivio, tal vez incluso una respuesta. Pero lo que llamamos Dios puede ser solo la manifestación de algo más profundo, el poder de la mente misma para crear realidades internas. Una oración no cambia las leyes del universo, pero puede transformar el estado de quien ora. Los seres humanos son capaces de sentir amor, éxtasis, esperanza y compasión, emociones tan vastas que parecen provenir de otro mundo. Y es en este espacio emocional donde la fe echa raíces, no como prueba de algo sobrenatural, sino como un recordatorio de que somos criaturas que buscan significado incluso en el silencio. Pero, ¿y si ese silencio no es la ausencia de Dios, sino más bien la respuesta que nunca quisimos oír? Algunos dicen que sin Dios la vida pierde su sentido, pero tal vez sea justo lo contrario. Tal vez la ausencia de un plan divino nos devuelva la libertad de crear nuestro propio propósito. No porque alguien nos ordene ser buenos, sino porque decidimos conscientemente ser mejores. La ética no necesita mandamientos, necesita empatía. La compasión no nace del miedo al castigo, sino de la capacidad de reconocer el dolor de los demás como propio. Cuando dejamos de actuar por obligación divina y empezamos a actuar por elección humana, la bondad se vuelve más auténtica. Sin un Dios que controle el destino, el universo puede parecer frío, pero dentro de esta aparente indiferencia hay algo grandioso. La oportunidad de ser los autores de nuestra propia historia, ser una luz en un mundo que no promete recompensas, encontrar sentido en el simple hecho de existir. Y es curioso observar que cuando liberamos a Dios de la necesidad de ser real, Él comienza a existir de una manera diferente, simbólica, íntima, como la representación de lo mejor de nosotros mismos. Quizás Dios nunca estuvo fuera, sino siempre dentro, esperando a que maduráramos lo suficiente como para reconocerlo como una metáfora de nuestra propia conciencia. Si has llegado hasta aquí, eso demuestra que buscas algo más que respuestas prefabricadas. Buscas comprensión. Así que antes de continuar, tómate un momento para dar a me gusta, suscribirte y activar la campana.
De esa manera podremos seguir explorando juntos estas preguntas que, de alguna manera, nos hacen más humanos. A medida que evoluciona el pensamiento humano, nos damos cuenta de que tal vez la idea de Dios no era un error, sino un puente, un intento de cruzar el abismo entre lo desconocido y la comprensión. Las civilizaciones antiguas necesitaban símbolos para sustentar el misterio de la vida, y la figura divina era ese símbolo, el punto de apoyo para sostener lo que la mente no podía explicar. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente cruzamos ese puente? Cuando el conocimiento nos hace mirar atrás y darnos cuenta de que la estructura que sostenía la fe ya no es necesaria. Muchos sienten miedo, otros sienten vacío. Es como perder el terreno emocional sobre el que parecía equilibrarse toda la existencia. Sin embargo, la verdad es que el significado nunca estuvo fuera de nosotros. El universo no necesita prometernos nada para que la vida tenga valor. Somos nosotros los que tenemos que aprender a valorar el milagro de estar aquí, aunque todo sea casualidad. La belleza no está en el propósito, sino en la experiencia. No está en un plan divino, sino en el momento en que respiramos y elegimos ser conscientes. Cuando aceptamos esta responsabilidad, algo profundo cambia. La vida deja de ser una espera de la salvación y se convierte en una oportunidad para la creación. De repente, ya no somos siervos del destino, sino artistas de una existencia que puede moldearse con cada elección. Y quizás por eso la idea de un Dios externo siempre ha sido tan seductora, porque es más fácil tener a alguien a quien culpar que asumir el poder y el peso de ser el creador de la propia historia. Baris bloque 12. Imagina por un momento que el universo es un silencio inmenso, sin voz, sin voluntad, sin juicio, un vacío absoluto, y sin embargo, dentro de esta nada, tú surges, consciente, cuestionando, sintiendo. Esta simple existencia ya es tan improbable que roza el milagro. Y, sin embargo, no hay nada sobrenatural en ella, solo el misterio de lo real siendo lo que es. Quizás lo que llamamos Dios es el nombre que le damos a aquello que nos trasciende, el asombro que sentimos ante el infinito, la reverencia que sentimos cuando nos damos cuenta de que somos parte de algo que no comprendemos. Dios, entonces, deja de ser una persona y se convierte en una experiencia, el momento en que el ser humano toca lo inefable, incluso sin comprender lo que está tocando. Esta visión no destruye la espiritualidad, sino que la amplía, porque ahora no dependemos de dogmas ni de libros sagrados para sentir lo sagrado. Está en cada gesto de empatía, en cada descubrimiento científico, en cada momento de conciencia. Lo divino, en este sentido, no está por encima de nosotros, sino dentro de nuestra propia capacidad de percibir la vida en profundidad. Pero hay una última pregunta que persiste obstinadamente, y que ningún filósofo, líder religioso o científico ha sido capaz de responder. Si Dios es una creación humana, ¿qué le sucede al hombre cuando su creador desaparece? ¿Nos volvemos libres o huérfanos del significado mismo que inventamos? Quizás nunca sepamos con certeza si hay algo más allá. Quizás toda esta búsqueda de respuestas sea, en realidad, un intento de llenar el miedo ancestral a desaparecer. El miedo a que cuando el cuerpo muera, todo lo que fuimos se disuelva con él, y por eso los seres humanos inventaron la eternidad, porque no pueden afrontar el final. Pero si lo miramos desde otro ángulo, lo efímero también es divino. Todo lo que vive muere, y sin embargo sigue transformando el mundo. Una flor que florece durante un solo día no es menos hermosa por su corta vida. La transitoriedad es lo que da sentido a la existencia. El amor, el arte, el pensamiento, todo nace de la conciencia de que el tiempo es finito. Quizás el verdadero milagro no esté en vivir para siempre, sino en vivir plenamente, aun sabiendo que para siempre no existe. Este es el valor que sustituye a la fe, el valor de mirar al vacío y seguir eligiendo amar, crear, cuidar, ver el universo como un vasto misterio sin rostro y seguir sonriendo ante él. La ausencia de Dios no significa la ausencia de significado, significa
libertad. La posibilidad de ser los autores, los poetas, los dioses de nuestro propio viaje. Y quizás, sin darnos cuenta, aquí es donde la fe y la razón finalmente se encuentran, en la aceptación del misterio, no como una respuesta, sino como una presencia. Y si todo esto es cierto, entonces quizás la pregunta nunca ha sido ¿existe Dios?, sino más bien ¿qué hacemos con el hecho de que existimos? Hemos llegado al final, pero no hay una conclusión definitiva. La pregunta sobre Dios, sobre el origen y el significado permanece abierta como un eco en la mente humana. Y quizás ese sea el propósito oculto detrás de todas las preguntas: mantenernos en movimiento. La duda es lo que nos hace crecer. La incertidumbre es lo que nos mantiene despiertos. Después de todo, si tuviéramos todas las respuestas, la vida perdería el sabor del descubrimiento. Lo que nos mueve no es la certeza, sino el misterio. Y en ese misterio encontramos algo más grande que cualquier doctrina: la conciencia de que estamos vivos, aquí, ahora, capaces de pensar, sentir y elegir. Así que, en lugar de buscar un Dios en el que creer, quizás el reto sea convertirnos en el tipo de persona en la que nosotros mismos creeríamos, porque, al fin y al cabo, lo divino puede que no sea alguien que nos vigila, sino el gesto de compasión, la curiosidad que persiste, la luz que encendemos unos en otros. Puede que Dios no esté por encima de las nubes, puede que esté en la mirada de quienes comprenden, en la mente de quienes cuestionan, en el alma de quienes nunca dejan de buscar. Puede que haya dejado de ser un ser para convertirse en una experiencia, la experiencia de ser humano. Y es en ese momento silencioso e infinito cuando la búsqueda deja de ser sobre lo que hay ahí fuera y se convierte en lo que aún late aquí dentro.